Capítulo 9. Un lindo momento. Rápidamente se puso de pie, y sin más sus manos fueron a sus labios, los cuales aún tenían rastros de saliva del chico. Inmediatamente pasó ambas manos por allí para tratar de sacarse aquel gusto del Orochimaru de allí. Ese desgraciado, tartamudeó llena de impotencia, maldito Uchiha, esto no se va a quedar así. Pensó entre furiosa y humillada, al tiempo que intentaba calmar el temblor de su cuerpo. Por otro lado, un pelinegro ya había llegado a su cuarto, y ahora se encontraba sentado en el borde de su cama, tratando de asimilar lo que acaba de suceder, mejor dicho, lo que acaba de hacer, y es que aún podía sentir el sabor de los labios de la chica en los suyos. Fue una sensación muy extraña, había besado muchas chicas, y sin embargo los labios de la Senju eran diferentes, mucho más diferentes, estos eran más cálidos, más suaves, más tiernos. Sin pensar más se tiró en la cama y cerró los ojos, tratando de no olvidar ese dulce y exquisito sabor de la Senju. Sus verdes y grandes ojos se abrieron cuando los rayos del sol entraron a su cuarto a través de la ventana. Rápidamente se sentó, aún confundida, y entonces se dio cuenta de que la noche anterior se había quedado dormida sin darse cuenta, pues aún traía puesto el uniforme. Sus manos frotaron sus rojos ojos y después de eso, en un acto involuntario, se dirigieron a sus labios. «Maldito», dijo frunciendo el ceño al recordar lo sucedido la noche anterior. Sus puños se apretaron con fuerza, y la rabia en ella aumentó. Toda la noche anterior había pasado maldiciendo una y otra vez al Orochimaru, pero lo que más le molestaba, lo que más le irritaba, era el hecho de que el sabor de la boca del pelinegro aún estaba allí. Tal vez fuera una obsesionada, pero las sensaciones que le produjo aquel asqueroso beso aún estaban en ella, y podía recordar claramente aquella lengua en su interior. Estúpido Orochimaru, maldijo al tiempo que se ponía de pie para ir al baño. Una vez que corroboró que todo estuviera en orden, decidió ir a clases. La verdad es que ese día llegaría puntual, algo raro en ella pues generalmente se quedaba dormida. Sin perder más tiempo se dirigió a la puerta de su cuarto y la abrió para salir de allí. «¿Tenten?», preguntó Sakura confundida al encontrarse con una Ojimiel parada frente a la puerta de su cuarto. «Sakura, sí que tardaste», reclamó con una sonrisa. «¿Qué haces aquí?», preguntó confundida y cerrando la puerta de su cuarto. «Solo vine a esperarte», informó la Ojimiel tranquilamente. «Ya veo», exclamó un tanto confundida, pues la Ojimiel no era de hacer aquellas cosas. «Bien, entonces vamos». Ambas Senjus comenzaron a caminar por los largos pasillos del colegio hacia su clase. «¿Sabes?», comenzó Tenten con una sonrisa divertida, «lo que le hiciste ayer fue genial». «¿Qué hice?», preguntó arqueando una ceja. «Le golpeaste a Uchiha», exclamó entre risas, «aún recuerdo su cara», añadió aún riéndose. «A eso, sí», habló un poco nerviosa al recordar cómo Sasuke se había vengado. Después de pensar en ello, decidió no hacerlo más pues nada lograría, pero de algo estaba segura y es que Sasuke Uchiha pagaría muy caro haberle robado su primer beso. «Tú». Se escuchó el grito de cierta pelirroja que la sacó de sus pensamientos. Ambos pares de ojos de las Senjus se enfocaron en la dueña de aquella voz, y ahí estaba la Orochimaru, Karin, con una mejilla totalmente hinchada debido al incidente de ayer. Fue imposible evitar que una sonrisa burlona aparecía en el rostro de ambas chicas. «Cielos», dijo Sakura mirando la cara de la pelirroja para después echarse a reír junto a la Ojimiel. «Maldita perra», exclamó Karin furiosa al ser el centro de burla. «Me las vas a pagar al uno», exclamó fuertemente mientras se acercaba a la nombrada. «¿Así?», preguntó aún entre risas. La pelirroja frunció el ceño al oírla. Aquella maldita impura se estaba burlando de ella, y eso no era lo peor era que la causa de la burla había sido provocada por la misma. «Vaya Karin, ahora sí pareces un monstruo», habló una voz burlona detrás de ella. Inmediatamente dejaron de reír para centrar su atención en el ojiceleste que acaba de llegar, el cual no estaba solo. «Suigetsu, cierra tu boca», ordenó la pelirroja sumamente molesta. «Pero si solo digo la verdad», exclamó inocentemente. Suigetsu era un Orochimaru, tenía el pelo celeste al igual que sus ojos, era más o menos alto y aunque era un Orochimaru tenía un buen sentido del humor y siempre estaba molestando a Karin, a quien obviamente no soportaba. Era bastante lindo y tenía a un gran número de chicas detrás de él. Sakura y Tenten solo observan la escena sin hacer absolutamente nada. Sus miradas iban desde ambos Orochimarus los cuales aún discutían, y al grupo que acompaña al Ojiceleste, estaban Jugo, Neji, dos Orochimarus que no reconocían, y por supuesto que también Sasuke. «Sakura, vámonos por favor», pidió de repente y con la cabeza agacha. «Claro Tenten», asintió un tanto extrañada.
Tú espera. Ordenó Karin rápidamente al ver que la pelirrosa se disponía a irse. Tú me debes una grande maldita. ¿Cómo te atreviste a dañar mi hermoso rostro? Preguntó furiosa. ¿Tu hermoso rostro? Repitió Sakura irónicamente. Karin, tu rostro ya estaba arruinado antes de que yo te pegara, exclamó burlonamente. Suigetsu comenzó a reírse fuertemente al escuchar el comentario de la pelirrosa, lo que provocó que la pelirroja lo fulminara con la mirada. En eso tiene razón Sakura, exclamó con una sonrisa, y acercándose a la Senju, ¿sabes? Tú me agradas mucho, informó de manera amable. Oye tú idiota. ¿Cómo le hablas así a una Senju? Preguntó rabiosa. Lo que yo haga o deje de hacer no te incumbe Karin, exclamó como si nada, en fin, nos vemos después Sakura, exclamó con una sonrisa. Sin más, todos los Orochimaru comenzaron a avanzar pasando frente a las dos Senjus. La pelirrosa no quería hacerlo, de verdad no quería, pero aún así su traicionera mirada se desvió a cierto pelinegro, el cual también la estaba viendo. Ambos mantuvieron la mirada fija, ella con mucha bronca y él un tanto divertido, sabía que la pelirrosa estaba furiosa por lo del beso y eso en cierto sentido lo divertía, sin detener su paso le dedicó una sonrisa arrogante. Ah. Yo lo mato. Pensó frunciendo el ceño al ver aquella estúpida sonrisa altanera. Sakura, nosotros también debemos ir, apuntó Tenten sacándola de sus pensamientos. Es cierto. Masculló al tiempo que comenzaba a caminar junto a la Ojimiel, la verdad es que estar con ella comenzaba a ser algo que le agradaba. Las clases transcurrieron normalmente, sin ningún altercado u otra cosa, claro hasta que tuvieron la clase con Zabuza. Ya llevaban 4 enfrentamientos, Orochimarus contra Senjus, y como era de esperarse en todos ellos los Senjus perdieron, lo que provocaba que todos los Orochimaru se exaltaran y que los Senjus enfurecieran, pero por fin, después de 2 largas horas la clase terminaba, sin embargo ella aún tenía trabajo allí. ¿Sakura qué haces? Preguntó Hinata al ver que la ojiverde caminaba en otra dirección. Vamos. No Hinata, yo estoy castigada, ¿lo recuerdas? Preguntó la pelirrosa de mala gana. Debo quedarme a limpiar esto, exclamó apuntando todo el lugar. Es cierto, dijo apenada, lo había olvidado. No te preocupes Hinata, lo haré rápido, exclamó sonriendo. De acuerdo, suerte, exclamó también sonriendo, nos vemos después, saludó al tiempo que se daba la vuelta para salir de allí. Ya habían pasado bastante minutos desde que estaba allí, y de hecho estaba segura que habría pasado una media hora o un poco más, pero por fin había terminado, y aquello era algo que agradecía eternamente, pues lo que más le molestaba no era limpiar todo el lugar, sino que era la mirada del profesor sobre ella, y es que en todo el momento en que estuvo ahí no había hecho otra cosa que observarla detenidamente. Ya terminé, informó la Senju seriamente. Muy bien señorita, exclamó Zabuza con una sonrisa. Bien entonces me voy, dijo rápidamente y sin más se dio la vuelta. Espere Aruno, la detuvo, ¿sabe? Puedo sacarle el castigo, comentó en un tono bastante raro. ¿Qué? Cuestionó confundida. Bien Vera, exclamó acercándose peligrosamente a la pelirrosa, la cual retrocedió un paso más no pudo hacerlo más pues una de las manos de Zabuza había sujetado su brazo con fuerza. Suélteme. Exclamó Sakura molesta. Puedo sacarle el castigo, continuó como si nada, pero usted me tendría que dar algo a cambio, añadió acercando aún más su rostro al de la Senju, mirándola lleno de deseo. La pelirrosa lo miró totalmente sorprendida, ¿acaso estaba loco? El temor se apoderó de todo su ser y rápidamente intentó librarse del agarre del Orochimaru, mas él mismo no cedía ni un poco. Suélteme. Vamos, no se haga a la difícil, todas las Senjus son... Se interrumpió de inmediato al ver que alguien se acercaba allí. Zabuza te, exclamó Sasuke que acaba de llegar, mas se calló de inmediato al ver aquella escena. ¿Qué sucede Uchiha? Preguntó al tiempo que soltaba de inmediato a la pelirrosa. Lo llama Tsunade, terminó de decir mirando fijamente a la Senju. Bueno entonces después continuaremos Aruno, exclamó volviendo a sonreír y sin más se alejó de allí. La pelirrosa no atinó a decir nada, pues aún estaba demasiado asustada con lo que acaba de suceder. Si no hubiera sido por el pelinegro, realmente hubiera estado en un gran aprieto. Maldito Zabuza. ¿Por qué siempre esas cosas tenían que pasarla a ella? Hubiera seguido pensando, y divagando entre todas aquellas preguntas si es que no hubiera sentido aquella penetrante mirada sobre ella. ¿Qué te pasa? Preguntó la Senju frunciendo el ceño al ver que el chico no le quitaba la mirada de encima. No sabía por qué, pero aquella mirada lograba ponerla nerviosa, demasiado para su gusto, aunque tal vez solo era el hecho de que la persona que tenía delante de ella la había besado a la fuerza. ¿Tanto te gustó el beso de un Orochimaru que ahora quieres probar el de otro?
Preguntó con una sonrisa prepotente. La rabia aumentó en su interior, mas en esos momentos no tenía ganas de discutir con él. Piensa lo que quieras, Uchiha. Exclamó molesta y sin más se dispuso a irse de allí, pero la mano del chico en su brazo se lo impidió. Si quieres puedo darte otro Aruno, susurró aún con aquella sonrisa, y sin más se acercó al rostro de la pelirrosa. Debes estar loco, Uchiha. Exclamó y se soltó de su agarre para retroceder un paso, aquella cercanía hizo que todo su ser temblara, además ni siquiera besas bien. Exclamó sin pensarlo y antes de que el pelinegro lograra reaccionar salió corriendo de allí. ¿Qué? Preguntó furioso al escuchar las palabras de la Senju, maldita impura. Pensó enfadado al ser tocado su orgullo. La pelirrosa, por su lado, estaba bastante entusiasmada, pues sabía que lo que había dicho al pelinegro le habría molestado de sobremanera, y aquello no hacía más que animarla, tanto así que hasta ya había olvidado lo sucedido con Zabuza. Sakura, espera. Nuevamente alguien hizo que su paso se detuviera, al parecer aquel día estaba solicitada. ¿Directora? Preguntó confundida al ver que se trataba de ella. ¿Qué sucede? Sé que les dije que esta semana la tenían libre de guardia, pero necesito que hoy se queden a hacerla, informó Tsunade sin rodeo alguno. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó rápidamente. Es un asunto privado, avísale a Uchiha, ordenó y sin decir más se fue de allí. La pelirrosa suspiró cansada y resignada. ¿Por qué a mí? Preguntó cerrando los ojos fuerza. Se quedó por bastante tiempo en la mitad de aquel pasillo, y es que la verdad no tenía nada de ganas de acercarse al Orochimaru, y mucho menos de hacer guardia con él, mas aún así sabía que no tenía opción. Vamos Sakura, son solo unas horas. Dijo tratando de animarse. Tomado valor comenzó a caminar para hablar con el Orochimaru, mas justo en ese momento vio que una Orochimaru pasaba por allí. Oye tú. Llamó al tiempo que rápidamente se acercaba a la chica. ¿Qué es lo que quieres? Preguntó la Orochimaru despectivamente y viéndola de manera altanera. Avísale a Uchiha que hoy tiene guardia, exclamó Sakura rápidamente. ¿Y por qué crees que lo haría? Preguntó frunciendo el ceño. Porque si no lo haces te quedará la cara como a Karin. Masculló fuertemente, y al ver que la Orochimaru no se movía comenzó a acercarse a ella. Solo le diré porque no quiero tener problemas con la directora, dijo nerviosa y se fue rápido del lugar. Bueno ya está, exclamó la ojiverde dando un suspiro y con una pequeña sonrisa. Bien, ¿qué podría pasar en un par de horas? ¿No creía que demasiado cierto? Se encontraba sentado en el salón principal de su sala, su mirada estaba fija en la nada y su mente divagaba de un lado a otro. La verdad es que aquel día estaba demasiado cansado, y no entendía la razón de ello. Sasuke, escucho que alguien lo llamaba. Su negra mirada rápidamente se centró en la muchacha que tenía frente a él, y al hacer vio como la misma se removía incómoda, algo común pues todas se ponían así frente a él. Ah, Aruno, balbuceó sumamente nerviosa al estar hablando con el príncipe de los Orochimarus. ¿Aruno? Dijo confundido. Ese sí, ella me dijo que te diga que hoy tienen guardia, exclamó rápidamente. ¿Qué? Preguntó molesto y frunciendo el ceño, ¿por qué? Ella solo me dijo eso, exclamó con una sonrisa nerviosa. Maldición. Masculló cabreado y sin más se puso de pie para salir de allí. Mientras el Orochimaru se iba la muchacha lo observaba con las mejillas sonrojadas, y es que el Uchiha era lo más cercano a la perfección, si es que ya no lo era. ¡Ay, qué lindo es! Chilló emocionada. Oye tu perra, no hables así de mi novio. Ordenó una pelirroja que se había dado cuenta de la mirada de aquella estúpida. Lo siento Kakarin, se disculpó de inmediato y sin más se fue de ahí. Estúpida, masculló la pelirroja furiosa. Después de eso se dio la vuelta para ir a su cuarto, debía tratarse aquel hinchazón de su cachete, pues él mismo no era para nada estético, y alguien tan bella como ella no debía dejarse deslucir por aquello, y menos si tenía un novio tan lindo y guapo como el suyo. Llevaba ya bastante minutos sentada allí, esperando al Orochimaru, y ahora comenzaba a preguntarse si él mismo iría o no. Estúpido. ¿Por qué se tarda tanto? Pensó molesta y como si alguien escuchara sus pensamientos sintió unos pasos acercarse a ella. Aruno, ¿cómo es eso de que hoy tenemos guardia? Preguntó Sasuke molesto. La pelirrosa se sobresaltó un poco al escuchar la voz del chico, mas rápidamente se reincorporó. No me preguntes a mí, Tsunade fue la que me dijo, informó al tiempo que se paraba y caminaba hacia la entrada. Abrieron las puertas y salieron.
La noche estaba muy linda, fresca y con una suave brisa. Sin decir nada ambos comenzaron a hacer lo de siempre, subir y bajar aquellas largas escaleras para ver que todo estuviera en orden. Sin embargo, había algo diferente y era que la situación era más incómoda que de costumbre, al menos para la pelirrosa, pues no quería acercarse mucho al Orochimaru, no sabía de lo que era capaz, y además al hacerlo no podía evitar recordar lo que el chico le hizo el día anterior. El pensar en ello hacía que un escalofrío recorriera su cuerpo y que la rabia comenzara a surgir, pero sin lugar a dudas lo que más le molestaba era la actitud desinteresada del Orochimaru. Era como si nada hubiera pasado y no era así. Ella tenía unas enormes ganas de pegarle una buena trompada, sin embargo hacerlo solo complicaría las cosas. Bien, descansemos un rato, comentó de repente el Orochimaru y sin más se sentó en uno de los escalones. De acuerdo, dijo e imitó la acción del chico, solo que unos escalones más abajo. Llevaban un buen rato descansando, ninguno decía absolutamente nada, como era de esperarse. La pelirrosa solo disfrutaba del viento que chocaba contra su rostro, y su mirada se encontraba perdida en el cielo. Aquella noche era fascinante pues se podían observar todas las estrellas, sin ninguna nube que las obstruyera ni nada. Por su lado el Orochimaru, aunque intentó no hacerlo, no pudo evitar que sus ojos se cerraran y que su olfato se agudizara para sentir mejor el aroma de la pelirrosa, y es que con todo aquel viento, el mismo le llegaba con mucha fuerza. Era tan delicioso, era igual que sus labios, adictivos y exquisitos. ¿Pero en qué estás pensando, Sasuke? Se recriminó mentalmente. Dio un sonoro suspiro de irritación al darse cuenta de las estupideces que pensaba. Él no era así. ¿Qué fue eso?, preguntó Sakura de repente y sin más se puso de pie. Sus oídos habían logrado captar un sonido que no logra reconocer. ¿Qué?, dijo Sasuke confundido y sin más se puso de pie. ¿No lo escuchas?, preguntó mirando a todos lados. No escucho nada. Vamos, tienes que escucharlo, Uchiha, exclamó frunciendo el ceño. Te digo que no escucho nada, masculló el pelinegro. Viene de allá, susurró para sí misma y sin más comenzó a bajar las escaleras. Espera, Aruno, ordenó molesto. Maldición, masculló por lo bajo y sin más opción siguió a la Senju. La pelirrosa ignoró las palabras del chico y sin más comenzó a correr hacia el bosque. Escuchaba algo, pero no sabía qué era exactamente. Por aquí, murmuró la Senju metiéndose aún más en el bosque, seguida por el pelinegro. El paso de la chica se detuvo de repente, y el pelinegro la imitó. Ambos vieron sorprendidos lo que tenían delante de ellos, pues allí se encontraba una bestia. «Hay que matarlo», exclamó el Orochimaru al tiempo que sacaba un kunai y se acercaba a aquel enorme perro que tenía unos enormes colmillos. «Espera, Uchiha», exclamó alterada y sin más se puso delante del pelinegro. «¿Qué te pasa?», preguntó frunciendo el ceño. «¿No ves que está herido?», preguntó viendo a la bestia. «¿Y qué pretendes hacer? ¿Curarlo?», preguntó irónicamente. «Pues sí», dijo sorprendiendo a Uchiha. «¿Qué? No es una bestia asesina. Pero es una bestia, Aruno, y debemos matarla». La bestia gruñó con fuerza, e hizo que ambos se callaran, y lo miraran atentos. «¿No lo ves? Está sufriendo», exclamó la ojiverde con lástima. «¿No hablarás en serio?», preguntó sin creérselo y sin más comenzó a acercarse a la bestia. «Espera, Uchiha. No lo mates, por favor», pidió al ver las intenciones del pelinegro. «Aruno, como se ve que no sabes nada», exclamó Sasuke hastiado. «Cuando lo termines de curar nos atacará, eso es seguro». «Sentencio seguro. El que no sabe nada eres tú. ¿No lo ves? No es malo, se nota a simple vista», exclamó seriamente. Una vez dicho eso comenzó a acercarse lenta y cuidadosamente hacia la bestia. Era cierto que no era peligrosa, pero aún así seguía siendo una bestia, por lo que debía tener algo de cuidado. Un nuevo gruñido escapó de los labios de aquella bestia cuando vio que la Senju se acercaba hacia su lado, pero aquello no hizo que la Senju retrocediera. «Quédate tranquilo, solo quiero ayudarte», exclamó suavemente. La pelirrosa terminó de acercarse y colocó su mano sobre la cabeza de este, para después comenzar a acariciarlo suavemente mientras le sonreía. «No te preocupes, todo saldrá bien», aseguró tranquilamente. Solo bastaron unos pocos segundos para que la bestia cerrara sus enormes ojos, y dejara de moverse. «Bien», dijo satisfecha al ver que la bestia ya se había tranquilizado. El Orochimaru miraba totalmente sorprendido aquella escena. ¿Cómo mierda había hecho Sakura para domarlo tan fácilmente? Si bien esa bestia no era asesina, tampoco era que fuese un gatito, y ahora la pelirrosa lo acaricia como si fuera uno. «Vamos a ver», murmuró la pelirrosa observando detalladamente a la bestia para ver dónde se encontraba la herida. El Orochimaru simplemente observaba todo.
Aquí está. Exclamó al ver debajo de una de sus patas una cortadura sumamente grande. Sin perder más tiempo comenzó a sacar energía de su mano y después de unos segundos la dirigió a la herida, sin embargo ni bien lo hizo la bestia se movió bruscamente pues el dolor lo obligó a hacerlo. Así no puedo, pensó preocupada. Dijo indecisa, Uchiha ¿podrías ayudarme? Preguntó nerviosa. ¿Qué? Debes estar loca, no pienso acercarme a una bestia así. A punto firme. ¿No me digas que tienes miedo? Preguntó burlonamente, el gran Sasuke Uchiha tiene miedo a un perrito herido. Provocó con una sonrisa. Claro que no tengo miedo. Negó rápidamente, es solo que no me interesa ayudarte, exclamó de manera tajante. Vamos Uchiha, pidió nuevamente, no estás haciendo nada interesante. Se quejó molesta. No pienso ayudarte Aruno, exclamó sin dudarlo. La pelirrosa lo miró molesta, mas no dijo nada. Ahora el problema es que no podía curar a la bestia si la misma se movía cada que se acercaba su mano a ella. Suspiró frustrada y entonces volvió a mirar al Orochimaru. Te ayudaré, dijo de repente el Orochimaru, pero con una condición, agregó con una media sonrisa. ¿Cuál? Preguntó entrecerrando los ojos. Me deberás un favor, y cuando yo quiera me lo tienes que devolver, sentenció astutamente. La pelirrosa frunció el ceño, y después de unos segundos en los que lo pensó lo decidió. De acuerdo, exclamó no muy convencida, de cualquier forma depende de lo que pediría el Uchiha si ella lo cumpliría. Muy bien, dijo al tiempo que se acercaba a la chica, pero si no cumples me las pagarás y ya sabes cómo, dijo maliciosamente. La Senju tragó saliva, cuando aceptó se había olvidado de quién tenía al frente Sasuke Uchiha. Sabía de lo que era capaz aquel Orochimaru. Demonios. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Cuestionó Sasuke sin más. Debes sostenerle la pata mientras yo lo curo, informó señalando la herida de la bestia. El pelinegro comenzó a acercarse hasta aquella dichosa pata, pero cuando yo estaba haciendo la bestia comenzó a gruñir, y él se quedó estático en su lugar. No tengas miedo, él nos ayudará, exclamó la Senju acariendo la cabeza de la bestia, en un intento por calmarla. La bestia volvió a gruñir. Vamos si no lo haces no te curaré. Exclamó en un tono elevado. Sasuke se sorprendió frente a la actitud de la Senju, ella le hablaba a la bestia como si ésta pudiera entenderla y eso era imposible, sin embargo parecía que sí la entendía ya que, cuando la pelirrosa dijo eso la bestia se quedó quieta como una estatua. Así está mejor, dijo con una sonrisa, vamos Uchiha acércate. El pelinegro se acercó lentamente pues aún no confiaba en aquella bestia, sin embargo cuando lo hizo la misma no se movió ni un poco. Sin perder más tiempo agarró fuertemente la pata en la cual estaba la herida, y cuando lo hizo la bestia no opuso resistencia. ¡Perfecto!, exclamó satisfecha y sin más dirigió su mano a la herida. Pasaron varios minutos en los que la Senju curaba la herida, y el pelinegro hacía mucha fuerza para mantener quieta a la bestia mientras observaba de reojo a la Senju, realmente se estaba esforzando en curar la herida. Oye, ¿cuánto te falta? Preguntó molesto al estar sumamente cansado. No falta mucho, dijo sin verlo ya que estaba demasiada concentrada en lo que hacía. Un suspiro de frustración escapó de sus labios, ¿es que acaso no podía hacerlo más rápido? Sin embargo, justo en el momento en el que pensó eso sintió algo cálido en todo su cuerpo. ¿Qué? Preguntó confundido, ¿qué haces? Dijo alterado y sin más se tiró para atrás. Esa estúpida bestia lo había lamido. ¿Cómo se atrevía? Oye, dijo Sakura sorprendida y viendo cómo la bestia se removía. La bestia se paró rápidamente, sorprendiendo a Sakura, y sin dudarlo un segundo comenzó a lamer al Orochimaru en muestra de agradecimiento. No, quítate. Rugió furioso, Aruno dile que pare. Exclamó rápidamente al sentir la saliva de la bestia en todo su cuerpo, ya que su lengua era sumamente grande. La pelirrosa lo miró sorprendida mas solo tardó unos pocos segundos en comenzar a reírse fuertemente, y es que era muy gracioso ver a Uchiha en esa situación. Creo que le agradaste, decía a la Senju entre risas, pero la risa se le fue al ver ir a la bestia hacia ella, no espera, no tienes por qué agrade, pero no pudo terminar la frase al sentir la lengua de la bestia pasar por todo su cuerpo, argo, qué asco. Se quejó. Ja. Eso te lo mereces. Masculló Sasuke con una sonrisa mientras intentaba limpiar su rostro. Después de eso la bestia empujó a la pelirrosa hacia donde estaba Sasuke, haciendo que chocara contra este y que ambos cayeran al piso, para de inmediato comenzar a lamerlos a los dos. No espera. Gritaron juntos para que se detenga, pero este no les hacía caso. Después de un rato de darles las gracias el enorme perro dejó de hacerlo y sin más se alejó un poco de ellos. Mierda qué asco.
Gruñó furioso al sentirse todo pegajoso, todo por tu idea de curarlo. Apuntó molesto. La pelirrosa miró al pelinegro y sin más comenzó a reírse en su cara. El estado del chico era bastante gracioso, sin contar que en sí, toda aquella situación había sido divertida. ¿De qué te ríes?, cuestionó un poco enojado al ser el hazme reír, pero su enojo se fue al ver que la bestia lamía nuevamente a Sakura otra vez y la hacía caer. Oye, ya basta. Se quejó la Senju fuertemente. Te lo mereces. Repitió y sin poder evitar una pequeña risita escapó de sus labios. La pelirrosa simplemente lo imitó y nuevamente comenzó a reírse. Y la bestia no se quedó atrás y también gruñó. Esta vez su gruñido era diferente, al parecer estaba feliz de que ambos jóvenes estuvieran alegres. La pelirrosa paró de reír y observó al Orochimaru, quien aún se reía, claro que a su modo, mas aún así nunca lo había visto reír. Sin darse cuenta de ello, quedó totalmente hipnotizada ante esa imagen. El pelinegro se veía tan lindo, no parecía el Sasuke de siempre, se veía más natural, más humano. No pudo dejar de verlo ni un segundo, parecía un ángel caído del cielo. Tenía que admitir que el pelinegro era sumamente hermoso, nunca lo había visto de esa forma, ahora comprendía por qué todas estaban detrás de él. Pasados unos segundos el pelinegro dejó de reír y sin más se puso de pie, a lo que la Senju lo imitó, y después pudieron observar cómo la bestia se alejaba del lugar. La Senju volvió a posar sus ojos en el pelinegro, mas esta vez Sasuke lo notó. ¿Qué sucede?, preguntó el Orochimaru aún manteniendo una sonrisa de medio lado. Dijo un tanto nerviosa, nunca te había visto reír, susurró con un leve sonrojo en las mejillas. El pelinegro se quedó en silencio, lo que dijo la Senju lo había sorprendido de sobremanera. ¿Tiene algo de raro?, preguntó después de unos segundos. Claro que sí. Tú nunca te ríes, Uchiha, señaló lo obvio. HMP, como sea, exclamó como si nada. Bien, ¿volvemos?, preguntó amablemente mientras le regalaba una sonrisa sincera. No supo por qué, pero quedó pasmado ante esa hermosa sonrisa hacia él. Sin poder creérselo, sintió un pequeño calor en sus mejillas, y una sensación un tanto extraña se expandió en su pecho. No comprendió por qué sintió eso, nunca le había sucedido aquello. Sin embargo, de algo estaba seguro, y es que esa sonrisa lo cautivó completamente. Tal vez era por esa calidez que brindaba, tan pura e inocente tal y como lo era la peligrosa. ¿Te pasa algo?, preguntó Sakura confundida al notar la mirada penetrante del pelinegro sobre ella. El Orochimaru reaccionó de inmediato y sin más salió de aquel trance en el que se encontraba sumergido al escuchar la voz de la Senju. No, dijo aún confundido. Ahora vamos, ordenó seriamente y sin más se dio la vuelta para caminar hacia el colegio. La Senju lo imitó. Cuando llegaron todavía faltaban algunos minutos para la hora, por lo que se sentaron en los escalones, pues ya habían realizado todo su trabajo. Ambos permanecían en silencio por bastante tiempo hasta que fue el Orochimaru quien lo rompió. Oye Aruno, llamó el azabache de repente. ¿Qué sucede? ¿Cómo escuchaste a la bestia?, preguntó curioso. Eso no lo sé, contestó sinceramente, solo la escuché. El pelinegro la miró fijamente y pronto una sonrisa se formó en su rostro. Ahora entiendo, murmuró Sasuke. ¿Qué cosa?, preguntó dudosa. Que entre bestias se entienden, exclamó burlonamente y aún sonriendo. La pelirrosa lo miró sorprendida, tal vez en otro momento se hubiera enojada, pero sin lugar a dudas aquel no era ese momento, pues una sonrisa se formó en su rostro. Será mejor que te calles, exclamó divertida. Después de eso la mirada de ambos se desviaron hacia otro lugar, y nuevamente el silencio invadió el lugar por el tiempo restante. Ya es la hora, dijo mientras se levantaba, vamos. Sí, exclamó poniéndose de pie. Cuando entraron al colegio los guardias que los reemplazaba ya se encontraban allí. ¿Se tardaron mucho? ¿Sucedió algo?, cuestionó el guardia. No, dijo el Orochimaru cortante mientras le entregaba las llaves. De acuerdo, exclamó restándole importancia y sin más se fue de allí. Una vez que los guardias se fueron, ambos jóvenes comenzaron a caminar por los pasillos hasta que llegaron al punto en el que se separaban, pues el sector de cada uno estaban en lados opuestos. Ambos pararon y se quedaron en silencio. Sasuke, llamó dudosa. Gracias, exclamó en tono sumamente bajo, ya sabes por ayudarme. No te olvides que me debes una, le recordó con una media sonrisa. Claro, dijo con una pequeña sonrisa y sin más se alejó de allí. El pelinegro se quedó observando a la Senju hasta que desapareció por los pasillos. Después de eso se fue a su habitación y una vez en esta se tiró a la cama. Muchos pensamientos rondaban por su cabeza, pensamientos relacionados con la Senju.
Por otro lado, Sakura llegó a su habitación, y también se tiró a su cama al tiempo que una sonrisa se formaba en su rostro, no sabía por qué pero estaba muy feliz, tal vez el hecho de que el Orochimaru y ella comenzaban a acercarse más y más. Continuará.